Emilio Pascual ha sido director de cátedra y es una verdadera enciclopedia andante y además con buen humor y que relaciona cosas, ¿no? A mí me parece, siempre me ha gustado la serie esta, Futurama, en la cual están estas cabezas, ¿no?, que se conservan, cabezas que se conservan a lo largo de la historia, ¿no? Yo creo que esta cabeza habría que conservarla. El cuerpo no sé, pero esta cabeza habría que conservarla. Así que le agradecemos mucho que haya venido, agradecemos mucho que participe en muchas de las cosas que organizamos en Lenguando, porque, digamos, desde algunos sectores más serios o más académicos, pues nos pueden ver como, bueno, ¿qué hace esta gente loca con estas cosas? Y la verdad es que anima mucho que gente con todo ese rigor, pues también sea capaz de quitarse los zapatos, de arremangarse y de jugar con nosotros y con vosotros a lo que sea, ¿no? Y en este caso pues nos va a hablar del Quijote, que no sé si lo he dicho ya alguna vez por aquí, pero es que es un libro que o sea, de siempre me ha caído mal. O sea, es que no me gusta nada del Quijote, nada. Y sin embargo, escuché una charla de Emilio y la charla me encantó y a partir de ahí ya, bueno, lo miro con más cariño, ¿no? Porque a mí estas cosas tan monolíticas y tan adoremos a la cosa monolítica me sublevan un poco. Y ya veréis que él os lo va a hacer mucho más accesible y mucho más simpático. Pues nada, dejo ya a Emilio y a disfrutar con él. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en este día lluvioso y pervertido. Fíjense, esto no estaba previsto, pero lo del lluvioso en el Quijote tiene su historia. Una vez Borges dijo, que yo recuerde, nunca llueve en el Quijote. Pues sí que llueve, una vez, en el capítulo 21. Pero no era el objeto de esta conferencia o lo que sea. Esto lo ha titulado Eduardo, que tiene una habilidad especial para hacer títulos sugestivos y que nos hagan pensar, de Quijotes y Quijotes, Quijotes con mayúscula, Quijotes con minúscula, lo cual efectivamente da para 2 días, o también para decir lo que Miguel Miura, buenos días señoras y señores, y para terminar, muchas gracias por su atención. Pero como no les he hecho venir con lluvia y todo para esto, vamos a intentar desbrozar qué es esto de Quijotes y Quijotes. Por los plurales da la sensación de que tanto si Quijotes con mayúscula se refiere al libro como si se refiere al personaje y Quijotes con minúscula si se refiere a una pieza de la armadura o a los propios personajes que de algún modo han intentado imitar a Don Quijote de la Mancha, realmente son varios. Si yo empezara diciendo segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que contiene la tercera salida y es la 5ª parte de sus aventuras. ¿Qué les parecería? ¿Hay algún error? Lo de la 5ª parte les habrá sonado raro, ¿no? Bueno, no pasa nada. Hay error y no hay error. Sin embargo, tenemos esta otra línea. Cuenta Cide Hamete Benengeli en esta segunda parte y tercera salida de Don Quijote, y esto. 5ª parte, segunda parte. ¿Estamos hablando de lo mismo? Lo veremos. Estamos en el año 15, que es el centenario de la llamada segunda parte del Quijote, que en realidad no era la segunda parte sino la 5ª, puesto que el primer Quijote tenía 4 partes, y ese primer título que hemos dado es el del Quijote de Avellaneda. Luego ya tenemos también 3 Quijotes, el primer Quijote de 1605, el segundo Quijote que es el de Avellaneda y que cuenta también la tercera salida de Don Quijote y es la 5ª parte de sus aventuras, y el tercer Quijote que es el segundo de Cervantes y que él ya da por bueno que es segunda parte. Pero es que además hay más cosas. Imaginemos esto. Aquí yace el caballero bien molido y mal andante, a quien llevó Rocinante por uno y otro sendero. Sancho Panza el majadero yace también junto a él, Escudero el más fiel que vio el trato de escudero. ¿De dónde es esto? No pasa nada. Este otro. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco,
fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Dos epitafios. ¿Dónde están? Seguro que este último lo han reconocido perfectamente porque es el que cierra el segundo Quijote, capítulo 74. Pero, ¿y el otro? El otro está en el primer Quijote, en el último capítulo también, en el 52. ¿Qué pasa entonces? Pasa sencillamente que los lectores como Eduardo, que se les atragantó el Quijote al principio, nunca llegaron al capítulo 52, y mucho menos a los sonetos y versos de los académicos de Argamasilla. Don Quijote está muerto al final de la primera parte. Entonces, la segunda parte es evidente que no estaba prevista en los ánimos de don Miguel de Cervantes. No estaba prevista. No hay que olvidar, esto ya lo he dicho en otras ocasiones, que Cervantes, cuando escribió el primer Quijote en 1605, era un desahuciado de la literatura. En literatura, a principios del siglo XVII, Cervantes no era nadie. Antes de 1605, de Cervantes solamente se recordaban vagamente dos cosas. Una, que había escrito hacía 20 años una cosa que se llamaba La Galatea, que era una novela pastoril, y se sabía que había representado algunas obras de teatro, de las cuales él mismo decía, no sin humor, que todas habían sido recibidos sin ofrenda de pepinos ni otra cosa arrojadiza. Esa es una figura literaria que se llama lítote, que quiere decir que en el fondo no habían tenido el éxito que él esperaba. Pues bien, ese es, digamos, el hábit de Cervantes a principios del siglo XVII. Cervantes, que no había sido universitario, tenía cierto complejo de inferioridad con respecto a los grandes autores de la época, Lope de Vega, Quevedo, Góngora. Y entonces, cuando intentaba hacer los géneros grandes, los que tenían el respeto social, como era la poesía, como era el teatro, como era la historia, él se atenía estrictamente a las normas aristotélicas. Por eso se llevó tan mal con Lope de Vega, porque Lope de Vega se las saltó todas. Y entonces escribió el Quijote un poco como él dice, avenga lo que viniere. Es decir, en el prólogo del primer Quijote hay un texto que es significativo de lo que quiero decir. Y es que después de haber terminado el Quijote, ya saben que los prólogos se escriben al final. Primero se escribe el libro y luego se escribe el prólogo. El prólogo, que es lo primero que leemos, en realidad es lo último que se escribe. Y además, así lo confiesa Cervantes, si algún trabajo me costó componer este librillo que vas leyendo, nada tanto como este prólogo. Dice, hasta el punto de que estuve a punto de cerrar las aventuras de Don Quijote en los Anales de la Mancha y no darles salida. ¿Por qué? Y entonces ese amigo suyo bien intencionado, que es un alter ego suyo y que tiene un gran sentido del humor, le dice aquello de, por vida vuestra, señor mío, que yo os tenía por hombre de bonísimo entendimiento y ahora veo que no. Y le explica que va a escribir sobre libros de caballerías. Atención, dice, de los que no supo nada Aristóteles, ni dijo nada San Basilio, ni alcanzó Cicerón. Es decir, va a hablar de un tema, el tema de libros de caballerías, y además con un registro, el novelesco, novela, de la que no se ha hablado en preceptiva literaria, y por tanto es lo suficientemente libre como para decir lo que quiera, porque no tiene la mano en el cogote ni de Aristóteles, ni de San Basilio, ni de Cicerón. Bien, entonces, él escribe a la pata a la llana, escribe tranquilamente, saca papeles viejos y no me voy a entretener mucho en la primera parte porque luego sé lo que me pasa. Y llega al final del primer Quijote y lo suelta. Y atención, a Don Quijote lo da por muerto. Lo da por muerto porque hemos visto el epitafio de uno de los académicos de Argamasilla en que Don Quijote y Sancho tienen un epitafio, están muertos, incluso Dulcinea, lo que ya es verdaderamente misterioso. Reposa aquí Dulcinea y aunque de carnes rolliza, convirtió en polvo y ceniza la muerte espantable y fea. Es decir, todos están muertos. ¿Pero qué pasa? Que Cervantes, que
300 años antes del cine era muy cinematográfico, del mismo modo que había convertido en un fotograma, en una imagen congelada, la aventura con el vizcaíno, aquí hace un poco lo mismo. Aunque nos da a Don Quijote muerto y sepultado, deja una puerta abierta diciendo: es fama que hubo una tercera salida y que en ella se halló en unas justas en Zaragoza. Bien, contra todo pronóstico, el primer Quijote resulta que es un éxito. Un éxito, no sé si atreverme a decir clamoroso, pero un éxito al que él no estaba desde luego acostumbrado. Y un éxito popular, atención. Cuando digo popular ya entienden lo que quiero decir. A principios del siglo XVII el grado de analfabetismo era elevadísimo y por tanto leía quien sabía leer o quien sin leer oía que otro. Eso es fundamental. De hecho, Quevedo, en uno de los prólogos verdaderamente crueles que tiene, en lo que dice que los prólogos no tienen ningún interés, habla y dice: lector que me vas leyendo o que vas oyendo que los ciegos no pueden leer. Bueno, pues sabemos que el Quijote fue un éxito popular al margen incluso de la lectura directa. Podía haber también lectura indirecta. Entonces, claro, uno pensaría, hombre, pues al ver el éxito que ha tenido el Quijote, se habrá lanzado enseguida a escribir la segunda parte del Quijote, aunque sabemos que no es la segunda, que es la quinta, y que sería, eso sí, la tercera salida de Don Quijote. Pero no. Y aquí vienen los Quijotes. Porque en realidad tenemos, hablando del personaje, tenemos también 4 Quijotes. Tenemos el primero, el que ocupa los primeros capítulos, los 5 primeros capítulos, que en realidad iba, casi con toda seguridad, iba a ser una novela ejemplar. Una novela ejemplar, y ese es un Don Quijote loco, solamente loco. Pero de pronto Cervantes se le enciende una luz, y esa luz es el consejo que le ha dado el ventero a Don Quijote de que si otra vez sale, no salga solo, sino que venga con dineros, camisas limpias y un escudero. Aquí tenemos con la segunda salida el segundo Don Quijote. Este segundo Don Quijote que sale ya con Sancho Panza, la gran invención cervantina, resulta que tiene diálogos abundantes y asombrosos con el propio Sancho Panza y con la gente que se le va encontrando en el camino. Y entonces resulta que este primer Don Quijote de los 5 primeros capítulos, que era un personaje loco, resulta que a partir del capítulo 8, cuando aparece el manuscrito de Cide Hamete Benengeli, el historiador arábigo, resulta que ya no es solo loco, es, como dice el propio narrador, un loco entreverado. Es decir, que de cuando en cuando dice cosas de bonísimo entendimiento, son palabras textuales, y que solo desbarra cuando le tocan temas de su negra y pizmienta caballería. Y ahí está para comprobarlo el discurso que hace a los cabreros, el discurso de las armas y las letras, etcétera, etcétera. Bien, la primera parte tiene estos 2 primeros Quijotes, el loco y el entreverado. Entreverado, pero sigue acomodando la realidad a su imaginación. Él ve una venta y dice que es castillo porque es lo que tiene en su imaginario. Tercer Quijote. El de la segunda parte, el que llamamos segunda parte, que es el segundo tomo, la quinta parte de sus aventuras, pero bien, para entendernos, le seguiremos llamando segunda parte, puesto que la primera línea que hemos leído antes del primer capítulo del segundo Quijote, él mismo dice: cuenta Cide Hamete Benengeli en esta segunda parte, que cuenta la tercera salida de Don Quijote. Bueno, pues si él mismo la llama segunda parte, quiere decir que anula la distribución en 4 de la primera. Pues bien, en esta segunda parte, Don Quijote ya empieza a ser otro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Hay, ¿cómo diría?, un gran equívoco a partir del segundo Quijote, del tercer Don Quijote. Y es que, recuerden que al final del primer Quijote está muerto. Por tanto, solamente puede traerlo en flashback, lo cual es lícito y es cinematográfico. Pero si Don Quijote está muerto, lo que no puede hacer es leer su propia historia. Y aquí empieza la gran aventura del tercer Quijote.
¿Por qué? Porque resulta que Don Quijote se ve en prensa, se ve en libros, y además hace una pregunta maravillosa, que es una pregunta mesiánica. Recuerdan que en el Evangelio hay un momento en que pregunta a Jesús de Nazaret: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La misma pregunta hace Don Quijote. Le dice, cuando Sancho le viene a contar, dice: aún queda el rabo por desollar, y es que ha aparecido la historia de Don Quijote. Dice: ¿y qué dicen por ahí de mí? Y Sancho, que siempre es distanciado y tal, dice: bueno, pues unos dicen loco pero atrevido, otros... Y va contando lo que la gente dice de Don Quijote. Entonces llega el bachiller Carrasco y le trae un libro con su propia historia. Fijaos qué cosa más, eso sí que es absolutamente moderno para la época. El personaje que lee su propia historia, y Sancho Panza que se hace cruces diciendo cómo el autor pudo saber cosas que mi señor y yo pasamos a solas. La historia de Don Quijote de la Mancha, contada por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Bien, entonces, a partir de este momento, nuestro tercer Quijote, el que sale a nuevas aventuras en la tercera salida, ya es otro también distinto. Porque ahora resulta, recordad lo que hemos dicho del segundo más bien, del de la segunda salida, que la realidad la acomoda a su imaginación. La venta es un castillo, las doncellas, las prostitutas son doncellas, etcétera, etcétera. Lo va acomodando a su imaginación. Pero ahora no solo Don Quijote ha leído su propia historia, aunque no lo necesitara. También los personajes con que se va cruzando en el camino han leído la historia y por tanto pueden acomodarle la realidad a lo que piensan que él imagina. Y tercer matiz que hace distinta también esta tercera salida. Y es que en la primera salida hay un verso de Borges que resume bastante bien lo que ocurre con el primer Quijote. En uno de los varios poemas que dedicó Borges a Don Quijote y a Cervantes, uno dice, habla Alonso Quijano, sueña Alonso Quijano, y dice: no soy quien quiero ser. La suerte avara me ha deparado el siglo XVII, el polvo y los caminos de Castilla y una vaga sobrina analfabeta. No soy quien quiero ser. Es decir, Don Quijote en el primer tomo se disfraza para ser otro, porque quiere ser otro. Y además no deja de tener interés que ya en el capítulo quinto, cuando él dice que está disparatando y le coge su vecino para llevarlo a casa, entonces es cuando Don Quijote dice: yo sé quién soy, que es casi una variante del yo soy el que soy, bíblico. Y además, eso lo comentó muy bien Unamuno diciendo: cuando dice yo sé quién soy, lo que quiere decir es yo sé quién quiero ser. Bueno, pues este primer Don Quijote es un Don Quijote, digamos, es un Alonso Quijano que se ha disfrazado de Don Quijote. Pero volvemos a la segunda parte. Resulta que en la segunda parte, como estoy diciendo, la realidad se la acomodan a lo que piensan que él imagina. Y entonces el primero que se disfraza también es precisamente un amigo suyo. Recuerden que el bachiller Sansón Carrasco ha venido a visitarlo a su casa del lugar desconocido de la Mancha, le trae un ejemplar del Quijote y están comentando. Y el ama y la sobrina, que ven que Don Quijote se les escapa otra vez, recurren a él para que intente convencerlo de que no vuelva a salir a tomar aventuras. ¿Y qué ocurre con el bachiller Carrasco? Que hace justamente lo contrario. Le anima para que salga. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué pasa aquí? El ama está desesperada. El bachiller Carrasco, que es gran burlón también, le dice: rece a Santa Polonia. El ama dice: ah, Santa Polonia, eso sería si mi señor lo hubiera de las muelas, pero lo ha de los cascos. En una palabra, el propio bachiller Sansón Carrasco invita a Don Quijote a que salga. ¿Para qué? Ahora lo veremos. Resulta que sale Don Quijote en esta tercera salida, ya un Don Quijote distinto. Un Don Quijote que está mucho más cerca de la cordura y que además recibe de los demás la realidad acomodada. Pero hay un momento también verdaderamente misterioso. Recuerden que Dulcinea también estaba muerta al final del primer Quijote. Bien, como es un flashback, todavía no pasa nada porque Don Quijote quiera ir a visitar a Dulcinea. Y aquí viene otro de los momentos mágicos del Quijote.
llegan al Toboso, espero que vayan alguna vez al Toboso, a ver, por cierto, es bueno ir al Toboso para desfacer otro tuerto, que no entuerto. Entuerto es una palabra que no aparece nunca en el Quijote. Enderezar tuerto, tuerto es participio del verbo torcer, torcido o tuerto, por tanto, enderezar tuertos o como mucho desfacerlos, pero nunca entuerto, que eso no aparece jamás en el Quijote. Y otro de las frases hechas ocurre aquí, en el Toboso. Con la iglesia hemos topado, Sancho. Esa palabra tampoco aparece nunca en el Quijote. Lo que dice es con la iglesia hemos dado cuando Don Quijote y Sancho van a buscar a Dulcinea, los palacios de Dulcinea, y naturalmente guían al edificio más alto del Toboso, que es el edificio de la iglesia. Bueno, Sancho, que no sabe cómo librarse de Don Quijote en ese momento, lo convence para que salgan fuera y él, al día siguiente y con luz lo suficiente para poder encontrar los palacios de Dulcinea, ir a buscarla para decirle que su enamorado caballero quiere ir a visitarla. Pero claro, Dulcinea no existe. Y entonces, ¿qué hace Sancho? Acomodar lo que acabamos de decir. Sancho, que no es un hombre de letras, lo poco que sabe o mucho que sabe muchos refranes y algunas sentencias dignas de Catón, él confiesa que se las ha oído al cura del pueblo y por tanto tiene la cultura que tenía, la cultura popular de la época, de oírla en los púlpitos. Pues bien, ¿qué hace Sancho? Sancho, con mucha habilidad, viendo cómo reacciona su señor y lo que ha aprendido en su compañía, sabe que hay una cosa que es casi sistemática y recurrente, es decir, el encantamiento. Cuando a Don Quijote en la primera parte, en el primer Quijote, le sale algo mal, dice que los encantadores le han convertido los gigantes en molinos y los ejércitos en ovejas, etc. Bien, ¿qué hace Sancho? Encantar a Dulcinea. Tiene un monólogo genial. Entre las mejores páginas de Cervantes hay unas que luego seguramente se lo diré, pero aquí también hay otra. Es el monólogo de Sancho. Veamos, Sancho, veamos, hermano Sancho, qué va a hacer vuesa merced. El monólogo de Sancho en que está hablando consigo mismo a ver cómo logra salir de tal aprieto. Y entonces, ¿qué hace? Ve que vienen 3 labradoras en 3 burras, va a Don Quijote y le dice que allí viene Dulcinea con 2 doncellas montadas en unas acaneas. Él dice cananeas. Y claro, Don Quijote, que en la primera parte, insisto, ve o dice que ve lo que no ve, en esta parte sí ve la realidad y ve 3 labradoras en 3 borricas. Sancho le lleva para que se ponga de rodillas delante de su señora Dulcinea, que es una labradora. Y además que habla en lenguaje popular, más jo que te estrego, burra de mi suego, amiguita soy yo de oír resquebrajos. O sea, son cosas literales de la labradora. Y Don Quijote no solamente ve, también huele. Dice, y además, un olor a ajos que me encalabrinó el alma. ¿Qué pasa entonces? Sancho le hace creer a Don Quijote que Dulcinea ha sido encantada y convertida en una labradora. Atención, esto se va a quedar aquí, porque una palabra muy habitual, un sintagma muy habitual en el Quijote, eso de que los burladores salen burlados y el alguacil alguacilado, eso también es de Quevedo, resulta que esto va a tener consecuencias incluso contra el propio Sancho Panza. Hemos hablado del disfraz. En el primer Quijote, el hidalgo Alonso Quijano se disfraza de Don Quijote de la Mancha para convertirse en caballero andante, para ser otro, para ser el que quiere ser. Hago un paréntesis, no olviden una cosa. La palabra persona, que es tan común para nosotros, la palabra persona es una palabra latina, textual, persona, que viene del griego, pero que significaba en el teatro romano, la persona era la máscara que se ponían los actores cuando salían a escena. Y así había persona cómica y persona trágica, dependiendo que lo que se representara fuera una comedia o una tragedia. Don Quijote se pone una persona delante,
Es decir, se hace otra persona, se pone una máscara, la máscara de caballero andante. Y venimos ahora, después del encantamiento de Dulcinea, y resulta que una noche vamos a encontrar otra persona, otra máscara. He dicho desde ya que el Quijote es muy cinematográfico. Tiene el toque Lubitsch por doquier, sobre todo en esta segunda parte. Bueno, pues están Sancho y Don Quijote a oscuras, dialogando un poco, Sancho intentando dormir, cuando de pronto oyen en una cercanía oscura alguien que se supone que es un caballero porque se echa abajo del caballo y se oye el caer de las armas contra el suelo. Y de pronto oye que se escamonda la voz, qué palabra más bonita, y toma un laúd o vihuela, la música importante en el Quijote, toma un laúd o vihuela y empieza a cantar un soneto. Y entonces Don Quijote, que oye, aunque no sabe quién es, alguien que deduce que es un caballero andante, le pregunta de qué gremio es, digamos, si de los contentos o de los afligidos. Dice, de los afligidos, y contestan en la oscuridad, y puede considerarse que quien se acerque a mí se encontrará con la aflicción misma. Entonces, Don Quijote y el caballero se encuentran, empiezan a hablar de sus cosas, el nuevo caballero, diciendo que se precia de haber vencido a todos los caballeros de España, pero de lo que más se precia es de haber vencido al invencible Don Quijote de la Mancha. Cuando Don Quijote oye que otro caballero, que lo tiene además a 1 metro de distancia, dice que ha vencido a Don Quijote de la Mancha, dice: yo sé que tengo muchos encantadores enemigos y bien puede ser que fuera otro que se le pareciera, pero Don Quijote de la Mancha no, que es tan amigo mío que lo llevo en lugar de mi misma persona. Entonces, claro, uno sí, otro que no, se supone que al día siguiente van a tener el duelo para verificar quién de los dos tiene razón. Y Cervantes, o Cide Hamete Benengeli, que tiene esa habilidad suprema para hacer humor de cualquier cosa, interrumpe aquí el diálogo de los caballeros y nos aparta para tener un diálogo con los escuderos. Y aquí tenemos una de esas cosas que se nos quedan en el imaginario colectivo. Yo tenía en mi habitación de estudiante una frase del Quijote que ahora se la voy a decir y que viene de aquí, del capítulo 13 de la segunda parte. Resulta que los dos escuderos empiezan a contarse también sus cosas. Sancho dice que tiene 2 hijos, una hija que se llama Sanchica, que está casi en edad de casar y que es una moza. Y entonces el otro escudero le dice: ¡oy de puta puta! ¿Y qué rejo debe tener la bellaca? Y dice Sancho Mohíno: ni ella es puta ni su madre lo fue, Dios quiriendo mientras yo viviere. Y tenga más cuenta cómo habla el señor escudero. Entonces el otro le contesta diciendo que no lo ha dicho por ofenderle, sino simplemente que es una forma de valorar la belleza de la hija. Bueno, se quedan aquí las cosas un poco en el aire. Pero de pronto el escudero del nuevo caballero, que viene mejor provisto que Sancho Panza, saca una enorme bota de vino y se la ofrece a Sancho. Entonces Sancho coge la bota, se queda mirando a las estrellas y cuando acaba un largo trago, chasca la lengua y dice: ¡oy de puta puto! ¿Y cómo es católico? Y le dice el otro: ¿veis cómo le habéis llamado hoy de puta para alabarlo? Y aquí viene la frase que yo tenía en mi cuarto. Sancho Panza dice esa frase genial: digo que confieso que conozco que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarlo. Acaba el entremés, que es un entremés de los dos escuderos, y al día siguiente Don Quijote, contra todo pronóstico, vence al caballero que ha aparecido nocturno. Y resulta que ¿quién es este caballero? Es Sansón Carrasco, que se ha disfrazado también, otra persona, se ha disfrazado para ponerse a la altura de Don Quijote y poder intentar lo que no había, justamente lo que pretendía desde el principio, volverlo a casa.
pero le salió al gallarín, palabra también muy cervantina. Bien, esto es un ejemplo de cómo la realidad que va viendo Don Quijote ahora se la van mostrando de un modo como él quiere verla, o como piensan que él quiere verla. Siguen andando y este Don Quijote de la segunda parte, que es el tercer Quijote, ya es continuamente mucho más discreto, mucho más razonador. Algunas veces parece que es al revés, que es él el que está haciendo el papel de caballero andante. Y de hecho, así como en la primera parte todos los que lo veían quedaban asombrados, aquí en la segunda parte es él mismo el que se da cuenta de que su forma de ser y de actuar causa asombro. Y así nos encontramos, por ejemplo, con el Caballero del Verde Gabán, donde ocurre una cosa verdaderamente extraordinaria. El Caballero del Verde Gabán es un caballero de la Mancha, un burguesito que tiene su perdigón manso, llorón atrevido, como dirá él mismo y repetirá Don Quijote, y se encuentra con Don Quijote y empiezan a hablar pues, de cosas familiares, de los hijos, y el Caballero del Verde Gabán tiene un problema, y el problema que tiene es que tiene un hijo que quiere ser poeta. Y él supone que eso de la poesía no es una cosa que va a dar mucho de sí. Y entonces Don Quijote, entre esas páginas también magníficas y dignas de ser leídas y releídas, tiene el pequeño discurso sobre la poesía. Es aquel que empieza: la poesía, señor Hidalgo. Recuerden que la poesía, señor Hidalgo, de ahí ha salido el título de una notable editorial de poesía. La poesía, señor Hidalgo, y él la compara con una doncella tierna y en extremo hermosa, que no le gusta ser manoseada ni traída de calle en calle, ni publicada en los rincones de las plazas ni de los palacios. Y dice una cosa también muy sagaz: es una perla de tal valor que no debe caer en manos de truhanes ni del vulgo. Y hace un paréntesis. Y cuando digo vulgo, señor mío, no me refiero a la gente plebeya ni humilde, que todo el que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en el número de vulgo. ¿Cuánto vulgo tenemos en la política? El Caballero del Verde Gabán se queda asombrado porque no sabe a qué carta quedarse. Y entonces llega a su casa, a la casa donde está el hijo poeta. Curioso capítulo, este capítulo 18, porque empieza con unas tobosescas tinajas. Hemos dicho antes al principio, recuerden, que Cervantes era un autodidacto que no había pasado por la universidad, pero tenía algunos iconos poéticos, entre ellos Garcilaso de la Vega. Sabemos que llevaba un Garcilaso en su mochila de soldado y que prácticamente se lo sabía de memoria. Y aquí Don Quijote, que en este caso es el trasunto de Cervantes, ve las tobosescas tinajas y empieza el capítulo con dos versos de Garcilaso. Oh dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería. Oh tobosescas tinajas que me han recordado a mi señora Dulcinea del Toboso. Bien, entra en la casa del Caballero del Verde Gabán y resulta que el caballero, que insisto no sabe a qué carta quedarse, digamos que se lo suelta al hijo y le dice: ahí lo tienes para que le tomes el pulso, porque yo no sé. Le he visto hacer cosas de loco y decir razones que desarman los argumentos anteriores. Y entonces Don Quijote tiene una conversación extraordinaria con el poeta, con el joven poeta Don Lorenzo. Y fíjense el misterio que encierra esto, que se van a tomar los dos el pulso mutuamente. Don Lorenzo, el poeta, le va a tomar el pulso a Don Quijote a ver si es cuerdo o loco. Y Don Quijote le va a tomar el pulso a Lorenzo a ver si es lo suficientemente poeta o no. Y entonces le dice que le diga algunos de sus versos. Don Lorenzo no se corta un pelo y le cuenta esa primera glosa: si me fue tornase a él sin esperar mar será, o viniese el tiempo ya de lo que pasó después, y le cuenta la glosa entera. Ya saben lo que es una glosa, 4 décimas en este caso, en que cada verso final de la décima recoge uno de la redondilla inicial. Apenas ha terminado Don Lorenzo de recitar sus propios versos,
cuando Don Quijote exultante le dice: viven los cielos donde más altos están, mancebo generoso, que sois el más grande poeta del orbe y que merecéis ser laureado no por Gaeta, como dijo un poeta que Dios confunda, sino por las universidades actuales de París, Bolonia y Salamanca. Claro, cuando don Lorenzo se oye elogiar de ese modo, tenemos una reflexión verdaderamente genial, y es que dice: y no es bueno que don Lorenzo se sintió halagado y que, aunque lo tuviera por loco, pensó que era de muy buen juicio porque había alabado su poesía. Y entonces Don Quijote quiere tomarle ya el pulso de todo en todo, y le dice: veamos, señor mío, algunos versos de arte mayor para tomar de todo en todo el pulso de su ingenio. Y entonces don Lorenzo le recita un soneto a Píramo y Tisbe, que ha tenido algunos problemas en las oposiciones de los catedráticos de instituto, porque lo ponían sin autor como un soneto barroco, que lo es, y nadie lograba averiguarlo, lo cual quiere decirse que muy poca gente ha llegado al capítulo 18 de la segunda parte. Pero el soneto es interesante. Digo que es un soneto a Píramo y Tisbe y dice: el muro rompe la doncella hermosa que de Píramo abrió el gallardo pecho. Parte el amor de Chipre y va de hecho a ver la quiebra estrecha y prodigiosa. Habla el silencio allí, porque no osa la voz pasar por tan estrecho. Las almas sí, que amor suele de hecho facilitar la más difícil cosa. Salió el deseo de compás, y el paso de la imprudente virgen solicita por su gusto su muerte. Ved qué historia, que a entrambos en un punto o extraño caso los mata, los encubre y resucita una espada, un sepulcro, una memoria. Oye Don Quijote el soneto y dice: bendito sea Dios, que entre los infinitos poetas consumidos, vos solo sois un poeta consumado, que el artificio de este soneto así me lo demuestra. ¿A qué artificio se refiere Don Quijote? Para que veamos cómo, estando fuera, digamos, del canon poético del barroco, él está al corriente de lo que está ocurriendo en la poesía del momento. Ese artificio del barroco que está en el último terceto, lo he dicho con intención para que vean, es lo que se llama correlación y paralelismo, es decir, un verso que tiene 3 elementos y cada uno de los cuales corresponde con otros 3 elementos del siguiente verso, que entrambos en un punto o extraño caso los mata, los encubre y resucita, los mata una espada, los encubre un sepulcro, una memoria. Bien, ese esquema, que es muy típico del barroco, aquí también Cervantes lo hace suyo para demostrar que estaba al corriente. Y no solo lo estaba, sino que en ocasiones llegó a imitar a Góngora. Ya que ha salido este terceto, no me queda más remedio que recordar otro. Entre los académicos de Argamasilla, del final de la primera parte, el capítulo 52, hay un momento en que un académico de Argamasilla le dedica un soneto a Sancho Panza, que esta vez no se lo voy a ahorrar. Pero el terceto no, porque dice: oh vanas esperanzas de la gente, ¿cómo pasáis con prometer descanso y al fin paráis en sombra, en humo, en sueño? ¿Quién no reconoce ahí un endecasílabo de Góngora? Bien. Así que Don Quijote ha demostrado que también es poeta, como había dicho su sobrina. ¡Ay, que mi señor también es poeta! Salen de la casa del caballero del Verde Gabán. Hay un momento en que pasan por el río Ebro. No olvidemos que todavía, según el flashback que habíamos visto al final de la primera parte, Don Quijote va a Zaragoza a encontrarse en unas justas. Bueno, ya está en el río Ebro. Allí tiene una pequeña aventura en la que Don Quijote, melancólico, dice: yo no puedo más, lo cual significa ya bastante de lo que está ocurriendo con este segundo Don Quijote, y ocurre una cosa que es el núcleo casi de esta segunda parte, y es la larga estancia de Don Quijote en el Palacio de los Duques. Los duques, que sí han leído el primer Quijote, le acomodan toda la estancia para que Don Quijote se sienta como un caballero andante. Bien es cierto que por burla, pero ahí ocurren 2 cosas sustanciales. Una,
que lo del alguacil alguacilado que decíamos antes y los burladores burlados, resulta que Sancho Panza, que tiene muy buen rollo con la duquesa, le confiesa con toda tranquilidad que ha sido él el que ha encantado a Dulcinea. Y dice la duquesa: yo creo que el buen Sancho está equivocado, que Dulcinea está encantada de verdad. Porque claro, un poquito antes Don Quijote ha entrado en la cueva de Montesinos y dice que ha visto encantada a Dulcinea. Y Sancho, que sabe que ha sido el encantador, no se lo puede creer y le dice: voto a mí y juro a mí que vuestra señor no está en su sano juicio. Pero mira por dónde, ahora la duquesa le empieza a decir que sí, que Dulcinea está encantada de verdad. Y mira por dónde preparan un artificio para demostrar cómo hay que desencantar a Dulcinea. Son aquellos famosos endecasílabos: o tú, gloria y honor, de cuantos visten las túnicas de acero y de diamante, luz y farol, sendero, norte y guía, de aquellos que dejando el torpe sueño y las ociosas plumas se acomodan a usar el ejercicio intolerable de las sangrientas y pesadas armas. A ti digo jamás como se debe por varón alabado, a ti valiente, juntamente y discreto Don Quijote, atención, que para recobrar su estado primo la sin par Dulcinea del Toboso, es menester que Sancho tu escudero se dé 3000 azotes y 300 en ambas sus valientes posaderas, al aire descubiertas y de modo que le escuezan, le amarguen y le enfaden. Y en esto se resuelven todos cuantos de su desgracia han sido los autores, y a esto es mi venida, mis señores. Resulta que ahora, para desencantar a la Dulcinea que él mismo ha encantado, tiene que darse 3300 azotes. Dice: así me daré yo 3300 como 3 puñaladas. Pero claro, el duque, que le ha prometido una ínsula, le chantajea directamente y le dice que o se da los 3300 azotes para desencantar a Dulcinea o no hay ínsula ni ínsulo. Entonces Sancho dice aquella famosa frase: digo que acepto mi mala aventura, y solamente pone como condición que se los dará cada y cuando él quisiere. Y tenemos a Sancho Panza también ya metido en el fregado de la realidad externa que les van acomodando. Y tenemos a Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria. Tengo que ir un poco deprisa. Entonces tenemos a Sancho Panza en la ínsula Barataria, donde están esos famosos juicios que todos conocen y por tanto no se los voy a recordar, pero sí quiero recordarles un momento verdaderamente mágico, porque es indicio de esta simetría que va teniendo el segundo Quijote entre humor y melancolía, melancolía y humor. Resulta que, como es todo por burla, a Sancho Panza simulan que hay una batalla nocturna y aunque a él lo ensartan entre 2 paveses son 2 escudos, y dice que estaba como Galápago entre 2 conchas, y por fin ahí acaba el fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de Sancho Panza. Pero hay una cosa verdaderamente deliciosa, y es cómo empieza ese capítulo que es el 53. Es un capítulo, son unas líneas que verdaderamente podían estar escritas en cualquier pared. Dice: pensar que en esta vida las cosas de ella han de durar en un estado es pensar en lo excusado. Antes parece que en ella anda todo en redondo, digo a la redonda. La primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño, el otoño al invierno y el invierno a la primavera. Y así torna a andarse el tiempo en esta rueda continua. Solo la vida humana corre a su fin ligera más que el viento, sin esperar renovarse si no es en la otra, que no tiene términos que la limiten. Esto dice Cide Hamete, filósofo mahomético, porque esto de entender la ligereza e inestabilidad de la vida presente y la duración de la eterna que se espera, muchos sin lumbre de fe lo han entendido. Pero aquí nuestro autor lo dice: por la presteza con que se acabó, se consumió, se deshizo, se fue como en sombra y humo el gobierno de Sancho. Sombra y humo, las mismas palabras que teníamos en el terceto de Sancho Panza. Sale Don Quijote y Sancho de la casa de los duques y viene el episodio en que aparece el cuarto Quijote.
este es el momento en que Cervantes se entera de que ha aparecido el Quijote de Avellaneda. Ese segundo Quijote, recuerdan que habíamos hablado al principio, que contiene la tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras. Avellaneda, que no hemos sabido quién es, aprovechando el éxito del primer Quijote, compone una segunda parte falsa. Y al llegar al capítulo 59, Cervantes estaría componiendo ese capítulo, fijaos, estamos ya 10 años después del primero, estamos en 1614, que es cuando sale el Quijote de Avellaneda, y tenemos aquí de nuevo una imagen totalmente cinematográfica. Es Lubitsch puro. Don Quijote y Sancho están en un cuarto de la venta, están, después de un entremés delicioso, están cenando, y de pronto, imagínense la cámara que los está enfocando a los dos, y oyen a través de la pared que unos personajes en la pieza vecina están hablando de Don Quijote. Y oyen que uno dice al otro: no sé cómo puede leer, señor mío, esos disparates, por no puedo persuadirme que Don Quijote, no me gusta que Don Quijote esté desenamorado de Dulcinea. Cuando Don Quijote oye que alguien ha dicho que Don Quijote está desenamorado de Dulcinea, levanta la voz y dice: quien diga o dijere que Don Quijote puede ni perder nunca la fidelidad a su señora, digo que miente y lo haré y lo sostendré con armas o sin ellas. Entonces, la cámara, que no se ha movido, hace que los personajes que están en la habitación continua entren en campo y vienen con otro libro. Ya tenemos el segundo libro. Don Quijote ha visto su primera historia en el capítulo segundo y ahora en el 59 ve otro libro, otro Don Quijote tan distinto de lo que es él. Y claro, a partir de este momento, Don Quijote es el cuarto Don Quijote. Es como si fuera su cuarta salida, porque al ver que hay un Don Quijote, un Quijote falso, un libro y un personaje falso que cuenta la historia de un Don Quijote falso, decide desfacer el tuerto y, aunque tenía previsto ir a Zaragoza, cambia el rumbo, cambia el plan, que es el que tenía Cervantes, y dice, para sacar a luz la mentira del falso Quijote, decide irse a Barcelona. Y efectivamente, va a Barcelona, se encuentra con el caballero, con los bandidos de Roqueguinar, y hay una cosa como de necesidad se hace virtud. A partir de este momento, Don Quijote y Sancho empiezan a ser también distintos, porque quieren dejar de parecerse lo más posible al falso Don Quijote y al falso Sancho. Es decir, Sancho empieza a ser mucho más discreto, mucho más educado, mucho más ingenioso, ya no es el Sancho ese... Lo de saco de refranes hasta cierto punto, porque es una de sus señas de identidad, pero mejor traídos, en fin. Están cambiando los personajes. Llega Don Quijote y hay un momento verdaderamente también de esos deliciosos cinematográficos, puramente de imagen. Llega Don Quijote a la playa de Barcelona. Don Quijote es un hombre de tierra adentro, que nunca ha visto el mar. Recuerden aquella famosa línea de Azorín: Castilla no puede ver el mar. Llega a oscuras, solamente con la luna, y ve cómo el mar está rompiendo en la playa. Está rompiendo en la playa, se queda toda la noche en el caballo contemplando el mar, viendo probablemente cómo la luna se refleja en las espumas que llegan a la orilla de la playa. Y de algún modo esa playa va a ser su Troya, porque al día siguiente viene de nuevo un caballero andante que lo desafía de nuevo por ver quién es más hermosa de todas, si Dulcinea o su señora, sea quien fuere. Este, que es el caballero de la Blanca Luna, voy deprisa, me quedan 5 minutos, lo derriba en la playa de Barcelona y tenemos de nuevo esas imágenes que no sé por qué no están bien hechas en el cine, porque tenemos a Don Quijote derribado en la playa de Barcelona. Fijaos, un contrapicado, Don Quijote que está derribado y ve como una lanza se le aproxima a su visera y como si se estuviera resbalando por el mástil de la lanza, oye una voz que le dice: vencido sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis que mi señora, sea quien fuere, es más hermosa que vuestra Dulcinea del Toboso. Y es entonces cuando Don Quijote, con voz afeminada y doliente, dice aquella famosa frase: Dulcinea es la más hermosa mujer del orbe
y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Aquí Heine lloraba, el romántico alemán Heinrich Heine lloraba. Por eso, a partir del siglo XIX se dijo que el Quijote era el libro más triste. Sabemos que desde el momento en que apareció el Quijote de Avellaneda, Don Quijote de la Mancha, el de Cervantes, estaba condenado. Y efectivamente, aquí es vencido el caballero de la Blanca Luna, no es otro de nuevo que el bachiller Sansón Carrasco, nueva persona, nuevo disfraz, y Don Quijote llega naturalmente a su aldea, donde ya no le queda más que morir. Fíjense ustedes, la segunda muerte de Ramón Mercader, la segunda muerte de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote estaba muerto al final de la primera parte y tenía su epitafio, pero hemos leído dos epitafios. El primero que estaba en la primera parte y aquí que lo mata de nuevo. Y además lo mata de tal modo que en el prólogo, en ese maravilloso prólogo de la segunda parte, dice al lector: y aquí te entrego a Don Quijote dilatado y finalmente muerto y sepultado, porque nadie se atreva a levantarle nuevos testimonios. Lo vuelve a matar y le vuelve a hacer un epitafio. Una vez desaparecido Don Quijote, de algún modo está también desapareciendo Cervantes. El 19 de abril de 1616, cuando estaba componiendo las últimas páginas del Persiles, como he dicho antes, son las del prólogo y las de la dedicatoria al conde de Lemos. En la dedicatoria al conde de Lemos tiene un sintagma trimembre precioso: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan. Ayer me dieron la extrema unción, empieza con aquellos famosos versos: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Pero no le falta el humor todavía a Cervantes, y hace un prólogo de una página que de verdad no se la ahorren nunca, ni siquiera Eduardo. El prólogo del Persiles cuenta cómo, volviendo de Esquivias a Madrid para morir, vienen en un rocín algo que pasilargo. Este algo que pasilargo mereció un comentario amplísimo para los de Lenguando de Rafael Sánchez Ferlosio. Bueno, y viene un estudiante detrás en una burra picando deprisa para alcanzar a ver quién son. Dice: tan deprisa van que van a recibir algún cargo en la corte. Y es cuando responde un compañero de Cervantes, dice: no, es el rocín del señor Cervantes, que es algo que pasilargo. Entonces el estudiante, cuando oye lo de Cervantes, dice: sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre, el regocijo de las musas. Estamos a 19 de abril de 1616 y dice Cervantes: mire, señor, déjese de decir esas cosas que son otras tantas cosas que se han dicho de mí equivocadas. Yo soy Cervantes, pero no todo eso que ha dicho. Entonces siguen andando y a la puerta en el puente de Toledo se despiden. Y en ese momento, cuando el estudiante y Cervantes se despiden, Cervantes escribe probablemente las últimas palabras que seguramente salieron de su pluma. Adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo, esperando veros pronto contentos en la otra vida. Hay un soneto de Borges que no dedicó a Cervantes, y es el soneto que dice: junto a la cal de una pared que nada nos veda imaginar como infinita, un hombre se ha sentado y premedita trazar con rigurosa pincelada en la vasta pared el orbe entero. Puertas, balanzas, tártaros, jacintos, ángeles, bibliotecas, laberintos, el ancla, uxmal, el infinito, el cero. Puebla de formas la pared. La suerte, que de curiosos dones no es avara, le permite dar fin a su porfía. Y en el preciso instante de su muerte, descubre que esa vasta algarabía de líneas es la imagen de su cara. Seguro que Cervantes, cuando escribió aquello de adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, estaba viendo esa algarabía de líneas con que había pintado a Don Quijote, y tal vez también él vio la imagen de su cara. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. No, yo creo que, vamos, me leeré por lo menos ese texto. Ya luego seguiremos leyendo más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tenemos mucho tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que es una buena oportunidad para... Gabriel, yo creo que tiene alguna pregunta, como siempre, ¿no? ¿No tienes preguntas? No, creo que el error ha sido moverme en el momento que han dicho hacer preguntas. No, preguntas ninguna, pero una reflexión quizás sí que me ha tenido aquí cuando has comentado lo de el hijo de puta, ¿vale? Y que no estaba tan mal llamarle hijo de puta, si era para algo bueno. Me ha hecho pensar entonces que esa costumbre española de insultar para alabar está justificadísima. Nada más que veas, viene del capítulo 13 de la segunda. Joder, es que es un gran cabrón, me encanta, muchas gracias. No recuerdo. Antaño no hay pájaros ahogados. Y luego, cuando Sancho está gobernando en la batalla, cuando van muchas personas a comer a un problema infantil, entre ellas una señora que dice que alguien le ha querido... La esforzada y no forzada. Efectivamente, que le ha querido seducir una persona, dice, ha sido por respeto. Quieren quitar el bolso, eso no lo hubiera conseguido. Es cuando la llama eso, la esforzada y no forzada. Lo he leído 3 veces. Bien. ¿Qué va a ser difícil? Con capítulos, Con versiones, con ediciones, con todo. Sí. A mí me ha gustado eso de la asimetría entre lo melancólico y lo humorístico, pero siempre se habla de la triste figura y tal. ¿Cómo calificarías en la contraparte melancólica? ¿Qué tipo de humor es esa contraparte? Lo del caballero de la triste figura, estamos en la primera parte del Quijote, estamos, digamos, en el segundo Quijote, el de la segunda salida, y es efecto, curiosamente, es por una vez, no ha sido Don Quijote quien se ha puesto el nombre a sí mismo, ha sido Sancho Panza, después de la aventura con el cuerpo muerto, que para los que somos segovianos deberíamos recordar que Don Quijote se encuentra con un cuerpo muerto y dice que por cierto, era de Alcobendas el licenciado, era de Alcobendas. Y le dice que vienen acompañando a un cuerpo muerto de alguien que ha muerto él dice, en Baeza, sabemos que fue en Úbeda, y que llevan el cuerpo a Segovia. Bueno, pues en ese momento, después de haber desbaratado a los que vienen acompañando, a la luz de una antorcha, después de haber sido desmuelado, por cierto, ¿no habrá aquí algún dentista? Porque si hay algún dentista, también les ofrezco, ahora continuamos, les ofrezco la famosa frase de Don Quijote que debía figurar en todas las salas de espera de los dentistas. Don Quijote, que cuando ha confundido, teóricamente, los ejércitos con ovejas, o las ovejas con ejércitos, los pastores, con las ondas, le han acertado en la cara en 2 ocasiones y le han derribado dientes y muelas. Y cuando Don Quijote le pregunta a Sancho que le busque, le dice que prácticamente la parte de arriba la tiene toda desdentada. Y dice Don Quijote una célebre frase que debía estar en las salas de espera de los dentistas. Boca sin muela es como molino sin piedra, y en mar se ha de estimar un diente que un diamante. Esto lo decía Don Quijote, que en el prólogo de las novelas ejemplares decía que no tenía sino 6, y mal acondicionados y peor puestos. Bueno, pues desmuelado o desdentado como estaba, y a la luz de una antorcha, Sancho ve físicamente una triste figura. Y entonces dice que si alguien, es Sancho el que lo dice, si alguien dice quién ha hecho esto, díganle que es el caballero de la triste figura. Y entonces Sancho le pregunta, ¿y cómo se te ha ocurrido decir que yo soy el caballero de la triste figura? Dice, porque vuestra merced tiene la más mala figura del mundo. Y entonces Sancho, que lo acomoda de nuevo, dice que eso se lo ha inspirado seguramente algún encantador. Pues bien, a partir de
el segundo Quijote, del segundo Don Quijote, la segunda salida, como he dicho, Don Quijote ya no es exclusivamente el loco loco, es un loco entreverado, que de cuando en cuando tiene sus asomos de cordura. Y de cuando en cuando deja caer esa pequeña melancolía, pero en la primera parte todavía no es muy evidente. Es sobre todo a partir de la segunda, en que ve, sobre todo después del encantamiento de Dulcinea, piense él lo que pensara, porque hay que recordar que Don Quijote no las tiene todas consigo con respecto al encantamiento de Dulcinea. Recuerden, que lo he dicho, que cuando suben a Clavileño, en una de las aventuras que les preparan en el Palacio de los Duques, después de bajar de Clavileño, cuando Sancho se está burlando y dice que ha descendido del caballo y que se ha entretenido en el cielo a jugar con las cabrillas, le dice Don Quijote: Sancho, pues vos queréis que yo os crea lo que visteis en el cielo, creedme vos a mí lo que yo vi en la cueva de Montesinos. Y lo que él ve en la cueva de Montesinos, hemos dicho, es a Dulcinea encantada. Pero ahí las cosas van saliendo unas a derechas y otras a izquierdas. Y en el mismo Palacio de los Duques, aparte de las burlas, él tiene que salir en defensa melancólica, en defensa de su propio ser. Recuerden que hay un momento en que un clérigo en el Palacio de los Duques le llama Don Quijote o Don Tonto. Y entonces él, aquí tenemos estructura férrea en la segunda parte, porque Cervantes, que en la primera parte puso los capítulos un poco a la pata a la llana, en la segunda no. Y dice, pero esta respuesta capítulo por sí merece. Es el capítulo 32, y entonces Don Quijote se levanta y le dice, resumo, dice, mis intenciones siempre las enderezo a buenos fines, que son el hacer bien a todos y mal a ninguno. Si el que esto hace, si el que esto obra, merece ser llamado tonto, díganlo vuestras mercedes, duque y duquesa excelentes. Es decir, ya desde el encuentro con los duques, que algunos han interpretado como la pasión de Don Quijote, humor y melancolía se están combinando continuamente hasta que llega naturalmente el momento más triste, el de la aventura en la playa de Barcelona. Pero aún así, a Cervantes todavía le queda humor para hacer otra jugarreta maestra. Y es que después de vencido cuando está volviendo a la aldea, ¿qué hace Cervantes? Ya he dicho que desde que salió el Quijote de Avellaneda, Cervantes estaba deseoso de acabar el Quijote a toda prisa, porque también veía que se le acababa la vida. Y entonces, ¿qué hace? Le roba un personaje al Quijote de Avellaneda, que es don Álvaro Tarfe, y se hace el encontradizo con Don Quijote, un personaje que por tanto no podía estar en su previsión. Se encuentra con él y Don Quijote lo lleva ante notario para que firme y certifique que el Don Quijote que él dejó en el Palacio de los Nuncios, en el Nuncio de Toledo, que era la Casa de Locos de Toledo, no tiene nada que ver con este Don Quijote de la Mancha, que es el verdadero. Además, hay una frase preciosa. Dice, no sé si soy el bueno, y no pido más que retráteme quien quisiere, pero no me maltrate. Ese no maltratar forma parte de la melancolía de Don Quijote. Como podemos estar 2 días, yo creo que hay que... Yo lo que lamento es que no hayamos pillado ese principio del Quijote en latín macarrónico, que es espectacular, pero bueno, has dejado a esta gente sin escucharlo. En 1905 hubo un clérigo que publicó un Quijote en latín macarrónico. El Quijote se había traducido ya prácticamente a todas las lenguas, pero no al latín. En aquel momento ni una ni otra. Y hubo un clérigo que se llamaba don Ignacio Calvo, que por cierto era de Orche, aquí cerca de Guadalajara. Y la historia es verdaderamente curiosa. Este don Ignacio Calvo, antes de ser don Ignacio Calvo, pues era un muchachito, hijo de un labrador de Orche, y era el más listo de la escuela, evidentemente. Ya saben que los reclutadores de vocaciones iban por las escuelas a ver quién era el más listo para llevarlo al seminario. Y resulta que el más listo de Orche era el Nachito, el Ignacio. Y entonces el cura fue a decirle al padre que por qué no le llevaba al seminario. Y dice, pero hombre, si yo no tengo más que 4 perras porque quería comprarme una mula. Y entonces echaron a Carabacruz
y salió seminario en vez de mula. Bueno, entonces llevaron al niño al seminario de Toledo, pero sin peculio y con beca. Entonces el rector del seminario de Toledo pidió que se compraran un crucifijo. Y él, como no tenía peculio, hizo un crucifijo de alambre y hojalata y puso debajo una redondilla, porque ya era poeta. Quien tuviere devoción verá en esto un crucifijo, pero el rector, que de fijo cree que es el mal ladrón. Al rector no le gustó la broma y le dijo que le iba a quitar la beca, que era tanto como expulsarlo del seminario. Entonces Ignacio Calvo pidió misericordia y el rector le dijo: bueno, te perdonaré, pero me tienes que traducir al latín una obra clásica, la que quieras. Y entonces Ignacio Calvo cogió el Quijote y, añadiendo travesura a travesura, empezó de este modo. Capítulum primerum. In uno lugare manchego, pro cuius nomine non volo calentare cascos, non facit multo tempore qui vivebat unus fidalgus, deis qui habet lanzan in astillerum, adargan antiguan, rocinum flacum, et unum perrum galgum qui currebat sicut anima qui llevatur a diabolo. Cuando el rector empezó a oír ese Quijote, se dio una palmada en la frente, se echó a reír y le dijo: «Sufficit calve, jam aves garbanzum asseguratum». Para los curiosos, todo esto lo cuenta Márquez Villanueva en un libro que se titula Fuentes literarias cervantinas. Pues nada, muchas gracias, Emilio. Ya no te... Yo no sé si el Quijote macarrónico, de latín macarrónico, que no lo sé si el Quijote de latín macarrónico está por internet, porque probablemente en internet está todo, pero donde sí está es en el Museo del Quijote que hay en el pueblo del Toboso. Ahí hay todas las ediciones del Quijote y una de ellas es el del latín macarrónico. Hay dos ediciones, una la de 1905 y luego hizo otra en el año 22 que él mismo la llamaba Castigata et Alargata. Y efectivamente está corregida y aumentada. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio, por todo esto. Muchas gracias a todos por haber venido. Venid si queréis algún lenguante. Nosotros aquí la parte de lenguando... Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Espero que hayáis disfrutado todo lo que es el foro, todo lo que hemos hecho nosotros, los que han hecho los demás también. Y bueno, pues ya nos veremos por alguna parte, ya sea por internet, por alguna actividad que organicemos o por cualquier otro sitio. Así que nada, muchas gracias a todos.